Buenos días alumnos. Vamos a comenzar con el curso de geometría. Tema semejanza de triángulos. 1. Definición. Dos figuras son semejantes y tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Así tendremos que todos los cuadrados son semejantes. Todas las circunferencias o todos los triángulos equiláteros son semejantes. Para que dos triángulos sean semejantes, se requiere que sus tres ángulos sean respectivamente congruentes y sus lados homólogos sean proporcionales. Los lados homólogos son aquellos que se oponen a los ángulos congruentes. Vemos en la figura dos triángulos. Esos dos triángulos tienen los mismos ángulos, ¿no? El triángulo ABC es alfa, beta y teta, y el triángulo DEF es alfa, beta y teta. O sea, los dos ángulos tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, son semejantes, lo cual se denota así. Triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Este símbolo que ves acá en el cursor, ese se llama el símbolo de semejanza. Sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué significa? Significa que sus lados correspondientes a sus ángulos va a tener igual razón. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que el lado AB con el lado DE va a tener una razón K, y el lado BC con el lado EF también una razón de K. O sea, yo divido BC entre EF es igual a K, y el lado AC entre el lado DF también va a ser una razón K. ¿Y qué es el K? K es la constante de proporcionalidad. ¿Por qué se le divide y todos los tres van a ser igual a K? Porque justamente como tienen ángulos iguales los dos triángulos, el lado opuesto del ángulo alfa es BC, y para este triángulo el lado opuesto para este alfa es EF. Por eso son proporcionales. Tienen mismos ángulos, pero sus lados son proporcionales. O sea, lo divido y me va a salir una constante, que es la constante de proporcionalidad. Tiene sus casos. Dice, los casos de semejanza de triángulos nos permitirán identificar a dos triángulos semejantes. Estos casos son: primer caso, si observamos los dos triángulos, observas, en los dos triángulos tienen los mismos ángulos, alfa y beta, alfa y beta. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Alfa, beta, alfa, beta. Ahí está. El ángulo A y el ángulo M es alfa, alfa. Y el ángulo C con el ángulo Q es beta, beta. Eso quiere decir entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNQ. Acuérdate, dos triángulos son semejantes si los dos triángulos tienen los dos mismos ángulos congruentes o iguales, ¿no? Alfa, beta, alfa, beta. Segundo caso, tengo dos triángulos que es CB y el otro es C por N y B por N, ¿no? Te das cuenta que acá es C y acá es C por N. N, ¿quién será? Será una constante de proporcionalidad, una constante, ¿no? Si acá es B, vamos a ponerlo el puntero para que notes. Si él es B, él sería B por N. N es la constante, acuérdate. Constante. Entre C y B está alfa. Entre CN y BM, CN y BN también está alfa. Entonces puedo decir que estos dos triángulos son semejantes.
Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales. Lado proporcional C y este C por N. B y este B por N. Y congruentes los ángulos. Congruentes, ¿por qué? Porque tienes alfa y alfa. Ángulos comprendidos. La medida del ángulo A es alfa y la medida del ángulo M también es alfa, porque son ángulos congruentes. Y también vemos que los lados también son proporcionales. Si él es C, este es C por N. Si él es B, él es B por N. Entonces puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNQ. Tercer caso. Si vemos el triángulo ABC y el triángulo MNQ, ¿qué observas? Observas que si él es ABC en el triángulo MNQ, mira, ABC. Solamente observamos los lados, ya no ángulos, lados nada más. ABC. Entonces en el triángulo mayor va a ser A, pero por N. B por N y C por N. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos triángulos? Va a tener la diferencia de que va a tener uno las razones, mira. Si un lado tiene la razón, debe tener los tres lados, ¿no? Acuérdate de eso. Si él es, por ejemplo, B, este es A, B, C. Si él es 2B, él tiene que ser 2A y 2C. Si él es A, B, C, si él vale, supongamos 5B, entonces él también tiene que ser 5A y 5C. ¿Sí? Debe tener la misma razón, ¿no? Es la constante de proporcionalidad. Dice, si dos triángulos son semejantes, si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Entonces, acá en el tercer caso nos indican que sus tres lados, solamente lados, ya no ángulos, lados, sus tres lados respectivamente proporcionales. Ahí está, mira. Si yo divido A por N entre A, me sale N. Si yo divido B por N entre B, también me sale N. Si yo divido Cn entre C, también me sale N. O sea, siempre tiene la misma razón de proporcionalidad. O constante, ¿no? De proporcionalidad. Eso quiere decir que esos dos triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo MNQ. Ejemplo 1. El triángulo ABC, el ángulo alfa se lo pone X, el ángulo beta se lo pone el lado 9, ¿no? Y el triángulo RQP, el triángulo B, si observas, el ángulo alfa se pone el lado 4 y el beta se pone el lado X. Solución. Por el caso de semejanza, el triángulo ABC con el triángulo RQP, ¿por qué digo que es semejante? Porque justamente sería el primer caso, ¿no? Porque si vemos dos triángulos y tienen ángulos congruentes, por ejemplo, alfa, beta, quiere decir que ya es semejante. Ya eso es semejante. No es necesario que me digan que es semejante, ¿no? Entonces, si yo tengo dos triángulos y yo veo que es alfa, beta y alfa, beta, entonces quiere decir que son semejantes. Luego, hay que comparar. A ver. Mira, alfa se lo pone X. Si observas el triángulo grande, alfa se le pone X. Y beta se lo pone 9, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Mira. No te olvides. Alfa X y beta 9. X sobre 9. Es igual. El mismo orden tiene que ser alfa y luego beta, ¿sí o no? Ahora acá. Alfa que es 4 entre beta que es X. Sería 4 entre X. Si yo multiplico en cruz, sería X por X, X cuadrado. Igual a 36. Saco raíz, sería 6. Ejemplo 2. Vemos ese dos triangulitos, ¿no? El triángulo ABE y el triángulo BDC. ¿Serán semejantes? Si te das cuenta, claro, ¿no? Son semejantes porque el ABE, mira, solamente observa el triángulo ABE.
¿Qué ángulos tiene? Tiene alfa y teta, ¿no? Ahora, si tú observas el triángulo BDC, también es alfa y teta. Significa que estos dos triangulitos también son semejantes. El triángulo BAE con el triángulo BDC. El simbolito significa que es semejanza. Luego, digo, mira, para el triángulo BAE. Pero también observas el triángulo BDC. ¿Por qué? Mira. Comienzo con el ángulo alfa, mira. Comienzo con el ángulo alfa. Alfa es 8, ¿no? Alfa es 8. Y para el otro triángulo, ¿cuál es mi lado opuesto? Alfa es X. Sería 8 entre X. Es igual ahora con el teta. Teta es 6. Y el otro teta es 3. Sería 6 entre 3. ¿Ya? No te olvides, si yo comienzo con el alfa, comienzo con el otro también con el alfa. De ahí sigo el teta 6 y teta 3. Entonces, por lo tanto, 6x igual a 24, x sería 4. Ejemplo 3. Si vemos dos triángulos, dice en el gráfico 3BD es igual a 2 por AE y B es igual a 9 y CD es igual a 4. Calcule AC. Solución. A ver, si me piden el lado AC, me significa que me piden toda esta longitud. Ahora, acá viene el detalle. Si me dicen que AE es... Mira, si nosotros retrocedemos, este es el dato. 3BD es igual a 2AE. ¿Te acuerdas que yo te decía que BD lo igualas al 2? Pero por una constante, ¿no? En este caso sería por M. Si AE también lo igualo a 3, entonces también lo multiplico por una constante. Pero la misma constante, no te olvides, ¿ah? Por M también. Sería acá BD es igual a 2 por M y AE es igual a 3 por M. Entonces, en la solución le he puesto así, 3M y 2M. Y el dato me dice que EB es 9 y DS es 4. Luego, a ver, si acá yo coloco ángulo beta, alfa más beta es todo este ángulo. Significa que me faltaría el ángulo beta. Ya lo puse, mira, beta. Ahora, si yo sé que la suma de los tres ángulos es 180 grados, si acá le pongo teta, significa que acá en ese triángulo también este es ángulo teta, porque la suma de los tres ángulos es 180. El lado AB le pongo A y el lado BC le pongo B. Significa que si yo quiero hallar el X, debo saber A más B. Me piden X. Por el caso de semejanza, ABE es semejante al triángulo DCB. Ahí está, mira, este triángulo con el triángulo pequeño son semejantes. ¿Por qué? Simple, ¿no? Alfa, beta, simplemente con esto, mira. Alfa, beta, alfa, beta. Nada más. Es por eso. Nada más. O también, profesor, puede ser beta, teta, también. O puede ser teta, alfa, teta, alfa. Ya está. Con eso es suficiente que digamos que son semejantes. Luego, a ver, para el triángulo ABE, ¿no? Y el triángulo DSB. A ver, comencemos primero con el beta. Mira, beta se le pone A y este beta se le pone 4. Diría A entre 4. Es igual. Luego voy a comparar con el teta. Teta 3M y el otro teta sería 2M. Si lo opero esto, M se va y me va a quedar que A vale 6, porque acá sería 3 medios. 4 por 3 es 12, entre 2, 6. Ahora,
Es ayer el A, ahora me falta hallar el B. Entonces, cómo puedo hallar a B? Ahora yo comparo el alfa, mira, alfa B, perdón, comienzo con alfa, pero con el triángulo ABE, AEB, alfa 9 entre el otro alfa es acá está, mira, alfa B, sería 9 entre B, es igual, luego comparo igual con el teta, mira, alfa y luego el teta, teta 3M y teta 2M. Si hago la operación se va, tercia 3, tercia 1. Entonces, por lo tanto, si yo opero, también B es igual a 6. Entonces, por lo tanto, X es, ¿te acuerdas? A más B, entonces sería 6 más 6, 12. Ejemplo 4. Ese ya es literal, mira. En un triángulo ABC se traza la sibiana BD, si AD es 1 medio, DC es 4, y la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DCB. A y AB. Solución. Entonces, cuando es literal, significa que debes trazar un triangulito, ¿no? Y trazar su sebiana. Acá veo, mira, el triángulo ABC, le tracé la sebiana BD y el dato AD es igual a 1 medio. Acá está, mira, la longitud de AD es 1 medio, la longitud de DC es 4. Acá está. La medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DCB. Acá se mira. ¿Cuál es la medida del ángulo ABD? ABD. Entonces le he puesto ángulo teta. Entonces, ¿qué significa? Que la medida del ángulo DCB también es teta. DCB, ¿cuál sería DCB? DCB también es un ángulo teta, porque estos ángulos son iguales. A y AB, o sea, le he puesto X. La longitud AB es X. A ver, acá también es semejanza. ¿Cómo te das cuenta? Mira, como piden X, mira, si tú observas el triángulo ABC, mira el triángulo grande ABC y el triángulo ADB, ¿qué te parece si este ángulo, el ángulo A es beta? Si tú observas, si él es beta, es el ángulo teta para todo el triángulo, ¿no? ABC. Pero si este es el ángulo beta, para el triángulo ABD, también sería, ¿no? Beta y teta, ¿no? ¿No son congruentes? Claro, sí, claro que sí, ¿sí o no? Beta teta para el triángulo ABC y beta teta para el triángulo ABD. ¿Sí? Ok, entonces son triángulos semejantes. Luego, puedo decir esto. Yo sé que 1 medio más 4 me da todo 9 medios. Ahora hay que relacionar. A ver, comienzo primero con el grande, con el triángulo ABC. ABC. El ángulo teta, ¿qué lado se opone? X, mira. X. Entre. Para el otro triángulo, que es el triángulo pequeño, el ángulo teta se lo pone 1 medio. Sería X entre 1 medio. Es igual. Ahora, el otro ángulo, ¿cuál sería? A ver, imagínate. ¿Te acuerdas que te dije que era beta? ¿Sí? Ya. Si él es beta, supongamos que este es alfa. Beta, alfa y teta. O sea, beta más alfa más teta es 180. Entonces, si él es beta y él es teta, significa que todo este ángulo es alfa. Mira el puntero, él es alfa. Entonces, vamos a jugar ahora con el alfa. Este es el alfa y también este es el alfa. A ver. ¿Te acuerdas que comencé con el teta del triángulo mayor, sí o no? Ahora también sigamos con el grande. Siempre se comienza con el triángulo que se comienza. El teta era X entre 1 medio. Ahora igual, este alfa, ¿cuánto vale su lado opuesto de este alfa? Es todo, ¿no? Sería 9 medios entre el otro alfa. Este es el alfa del triángulo ABC.
¿Cuál es el otro alfa del triángulo ABD? Sería este, ¿no? Alfa. A alfa se le pone X. O sea, 9 medios entre X. Si hago la operación, me va a salir el valor del X. Bueno, X cuadrado es igual a 9 cuartos. Le saco la raíz cuadrada. Entonces X sería 3 medios. Ejemplo 5. ABC es un paralelogramo. Calcular QD. Ah, está ese paralelogramo. ¿Te acuerdas que era un paralelogramo? Es aquella figura, ¿no?, que tiene sus lados opuestos paralelos y también igual longitud. Sus lados opuestos son paralelos, también tiene igual longitud. La solución. A ver, los únicos datos que me da era 12, 6 y 8. Me piden calcular la longitud QD. A ver, rápidamente, como tiene la misma medida, 12 más 6 es 18. Ahora, coloco ángulo teta y este es ángulo teta. ¿Por qué son iguales? Porque justamente sus lados opuestos son paralelos. Si él es alfa, también es alfa. ¿Qué significa? Significa que el triángulo BQF es un triángulo y el otro triángulo es AQD. Entonces tengo dos triángulos. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán semejantes? Claro que sí, son semejantes. ¿Por qué? Porque tengo alfa teta y acá también alfa teta. Entonces significa que son semejantes. ¿Ves? El triángulo ADQ es semejante. Este símbolo es semejante al triángulo QBF. QBF. Ahora, mira. Entonces comienzo con el triángulo AQD. Porque comienzo con el teta, mira. X, quien se pone al teta es X. Y luego el otro triángulo, ¿quién se pone al teta? 8. Por eso es X entre 8. Igual. Ahora ya no juego con el teta, ahora juego con el alfa. Si comienzo con ese triángulo, comienzo con el alfa también. Alfa 18, el otro alfa es 12. 18 entre 12. Hago la operación, saco sexta, sexta. Y me sale el valor del X, 12. Ejemplo 6. Otro literal. Dice, los lados de un triángulo miden 6, 7 y 8. Un triángulo semejante a este. Ya, entonces cuando me dice un triángulo semejante significa que ya no va a ser 6, 7, 8. Ahora va a ser 6K, 7K y 8K. Porque son semejantes, no te olvides. A este perímetro 84. Calcular su lado mayor. Dice, mira, si tú observas dos triángulos, acá está lo que te digo, mira. El triángulo que me dan es 6, 7, 8. Son sus lados, ¿ah? No te olvides, lados. Me dice que un triángulo semejante a este, o sea, a él, ¿no? Entonces ya no va a ser 6K, 7K y 8K. Pero dice que este triángulo, este nuevo triángulo, su perímetro es 84. ¿Eso qué significa? Si el perímetro es 84, significa que la suma de sus lados es igual a 84. 6K más 7K más 8K es igual a 84. Entonces la suma acá es 21K, es igual a 84, significa que la constante de proporcionalidad es 4. Entonces, como me piden el mayor lado, ¿cuál es el mayor lado? 6K, 7K, 8K. 8K, ¿sí o no? 8K es el mayor lado. Sería 8 por 4, 32. Es fácil, ¿no? Fácil. Entonces, este palabrita semejante significa que debo multiplicar por una constante. Ejemplo 7. Según el gráfico, calcular BD si AB es igual a 16 y BC es igual a 9. Ahí está la figurita. Ahí vamos a observar dos triángulos, ¿no? El triángulo ABD y el triángulo BDC. Ya, pero la pregunta del millón es, ¿serán semejantes? Vamos a ver. Solución. Si tú observas, ¿te acuerdas que era teta, teta y acá teta nada más, ¿no? Yo le he puesto un ángulo beta acá. ¿Eso qué significa? Que teta más beta es igual a este angulito que está acá, ¿no? Teta más beta. Pero el teta ya lo tenía, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaba poner? Me faltaba poner el beta. Listo. Entonces, el triángulo ABD tengo teta y beta.
y el triángulo BDC tengo teta y beta también. Significa que estos dos triángulos son semejantes. Me piden X, el lado BD. Por el caso de semejanza, el triángulo ADB, mira, ADB es semejante con el triángulo BCD. BCD, ajá. ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos congruentes. Ahí está, mira. ¿Qué puedo comenzar? Puedo comenzar con el ángulo beta, ¿no? Beta se le pone X y el otro beta se le pone 9. X sobre 9. Es igual, ahora el otro. Ahora ¿con qué ángulo jugaría? Con este angulito, mira. ¿Qué te parece si acá yo le coloco un ángulo alfa? Si él es alfa, se le pone 16. Mira, si él es alfa, ¿por qué? Porque mira, alfa más teta más beta es 180 para este triángulo. Ahora dime, ¿qué ángulo será para este angulito para el triángulo BCD? También será alfa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados, ¿no? Entonces, si él es alfa, sería 16 grados, 16, lado 16. Si él es alfa, mi lado es X, sería 16 entre X. Paso a multiplicar, ¿cuánto valdría el valor del X? X cuadrado es igual a 144, entonces X le saco la raíz, 12. Primer teorema. Este teorema, por ejemplo, observamos en un triángulo que está inscrito en una circunferencia. Quiere decir que el triángulo está dentro de una circunferencia, ¿no? Su lado es AC, la alturita es H. El puntito, esta longitud que es R, se le va a decir que es el radio de la circunferencia. A ver, ¿qué dice? En todo triángulo se cumple que el producto de las longitudes de dos lados, ahí está, AC, A y C, es igual al producto de las longitudes del diámetro de la circunferencia circunscrita y de la altura relativa al tercer lado. Ya, entonces, ¿qué significa? Significa que el diámetro, si yo tengo el radio que es R, el diámetro sería 2R. Dice de la circunferencia circunscrita. Esta es la circunferencia circunscrita, o sea que pasa por los vértices de un triángulo. Esa es una circunferencia circunscrita. Y de la altura relativa al tercer lado. Claro, ¿por qué es tercer lado? Porque justamente los primeros lados es el lado A y el lado C. El tercer lado sería el lado AC. ¿No? Mira, todo este es el tercer lado. Entonces le trazo la altura relativa al tercer lado. Entonces significa que el producto de sus dos lados A y C es igual al perímetro, quiere decir dos veces el radio por la altura relativa al tercer lado. Sería A por C es igual a 2R por H. Ejemplo, hallará por este ladito A. Tengo el radio 6, la altura 4 y el otro lado también vale 6. Solución. Acá está la formulita. A por C sería A por C es igual a 2R por H. Y reemplazando me quedaría el valor de A 8. No es aplicativo para que veas cómo se aplica la formulita. A ver, solución. Dice, a ver si acá el lado es 9, el lado es C, la altura es 6 y el radio vale 9 también. Ahí está la fórmula. A por C igual a 2R por H. Reemplazando, el valor del C sería igual a 12. Ejemplo 3. Igual. Los dos lados es 5 y el lado vale 6. La altura es H. El radio vale 4. En esta ocasión me piden la altura. Entonces la fórmula es la misma. Sería A por C es igual a 2R por H. Sería 6 por 5 es igual a 2R, ¿no? 2 por 4 por la altura. Haciendo la operación me sale el H 15 cuartos. Teorema 2. Ahora en esta ocasión, si tú ves la figurita pintada, es un cuadrado. ¿Qué era un cuadrado? Un cuadrado es aquella figura, es aquel paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud y sus lados forman 90 grados. Es el triángulo rectángulo ABC también. O sea, quiere decir que el cuadrado está inscrito en el triángulo rectángulo ABC.
dice, si un cuadrado está inscrito en un triángulo rectángulo, de modo que tiene un vértice común, ¿cuál es el vértice común? El vértice común sería el vértice P. Entonces la inversa del lado del cuadrado es igual a la suma de las inversas de los catetos. ¿Qué significa? Significa que el n es la longitud del lado del cuadrado. Sería 1 entre n es igual a la suma de las inversas de los lados de los catetos, porque es un triángulo rectángulo. Los catetos es A y C. Entonces, esto sería su formulita. Ejemplo 1. Dice, ¿ves? La misma forma. Solamente me piden hallar el n, ¿ves? El lado del cuadrado. Dividen 3 y 4. Los catetos del triángulo ABC. Aplicamos la formulita. Hacemos la operación y me sale 12 séptimos. Ejemplo 2. Ahora, me piden un cateto. El cateto AB, que es el C. Me dan el lado del cuadrado que es 2 y me dan el otro cateto que vale 6. Entonces me piden un cateto del triángulo rectángulo. Sabemos, esta es la fórmula es la misma, porque si observamos es el teorema 2. Reemplazando, acá obviamente ya no se va a sumar, se va a restar. Me sale que el valor de C vale 3. Ejemplo 3. Ahora igual, como el otro. Ahora me piden el lado A. Ya no piden el lado C, me piden el lado A. Entonces hago la misma formulita. En este caso también paso a restar. Entonces me sale el valor de A que vale 24 quintos. Teorema 3. Ahora si observo, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero ahora le trazo una bisectriz. Si todo este ángulo vale 90 grados, significa que si le trazo una bisectriz, significa que va a ser 45 grados y 45 grados, ángulos iguales. Me piden hallar el valor de esta bisectriz, que es X. Se cumple esta formulita. Raíz de 2 entre X es igual a la suma de las inversas de los catetos. La suma de las inversas de los catetos. Pero no te olvides que es de raíz de 2. Siempre va a estar este raíz de 2. Vamos a hacer algunos ejemplos para que sea más fácil. A ver, mira. Me piden el valor de X. Me piden la longitud de la bisectriz. Me dicen que los catetos valen 3 y 4. Ahí está. Sabemos la fórmula. ¿Y qué hago? Reemplazar nada más. A vale 4 y C vale 3. Entonces hago la operación. Me sale que X vale 12 raíz de 2 sobre 7. Ejemplo 2. Ahora me piden el lado del cateto. Un cateto A. Me dan de dato la longitud de la bisectriz y un cateto 5, ¿no? Solución, la fórmula es la misma, reemplazo, C vale 5, raíz de 2 se van, me quedaría un tercio, ¿no? Sería un tercio menos un quinto, 15 medios, el valor de la. Ejemplo 3, ahora me piden el lado C, me dan que A vale 8 y la longitud de la bisectriz es 5 raíz de 2. La fórmula, reemplazo, raíz de 2 se van, sería un quinto menos un octavo. Y eso me sale el valor del C, 40 entre 3. Pero ojo, simplemente esta formulita siempre se va a cumplir cuando es 45-45. Si es otro valor, como este teorema, teorema 4, no va a ser lo mismo. Porque acá va a ser 30 grados, 30 grados. O sea, todo el ángulo vale 60 grados. Porque el teorema 3 es que es 90, ¿no? 45-45. Ahora es 30-30. Ahora el valor va a cambiar. Ahora va a ser parecido, pero ya no va a ser raíz de 2. Ahora va a ser raíz de 3. Va a ser, ¿no? La operación, ¿no? 30-30. No te olvides, los catetos vale 6 y me piden el valor de la bisectriz. Entonces está la formulita. Raíz de 3 entre X entre igual a 1 entre A más 1 entre C.
Reemplazando me saldría 3 raíz de 3. Ahora me dan el dato, la bisectriz y un catet. Perdón, la bisectriz, la longitud de la bisectriz y un lado, 8. Me piden el otro lado. Entonces, ¿qué hago? Hago la fórmula. Raíz de 3 entre x es igual a 1 entre a más 1 entre c. Reemplazando, porque c vale 8. Raíz de 3 se van un quinto menos un octavo. Y eso me sale 40 tercios. Igual, ahora me piden el lado C. Me dan el lado A que vale 8 y la bisectriz vale 3 raíz de 3. La fórmula reemplazando raíz de 3 se van, me queda un tercio menos un octavo. Me saldría el valor de C que vale 24 quintos. Teorema 5. Ahora, si tú observas, veo 3 circunferencias tangentes, ¿no? ¿Por qué es tangentes? Porque justamente si yo veo este puntito que está acá, es la unión de un puntito, también acá, la unión de otro puntito, o sea, son circunferencias tangentes. Y a la vez, si yo trazo este segmento, también es tangente, mira, tangente, tangente, tangente. También si yo trazo este segmentito, tangente, tangente, tangente. Listo. Va a cumplir algo, mira. Se cumple que, ahí está, el radio de la circunferencia intermedia va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de los radios del menor y del mayor. Quiere decir que x es igual a raíz cuadrada de a por b. ¿Sí? Nada más es eso. Es fácil. Ejemplo. Por ejemplo, si me dan esto, mira, si tengo el radio vale 4, del menor y del mayor vale 9. Me piden el radio de la circunferencia intermedia. Entonces, ¿qué hago? Fórmula. Sabemos que x es igual a raíz de a por b. A es 4 y b vale 9. Reemplazando, sería raíz de 36, sería 6. Fácil. Ahora, ¿qué te parece si me piden el radio del menor? Me dan el radio del intermedio y del mayor. Hago la misma fórmula. Porque mira, si tú ves, la figura es igual. Mira, x igual a raíz de a por b. Pero ahora la diferencia, el x es 6. Me piden el valor del a y b vale 2. Entonces, ¿cuál va a ser las diferencias? Simplemente esta raíz pasó como potencia. 6 al cuadrado de 36 entre 12, 3. No te olvides que esta raíz pasa como potencia. 6 al cuadrado 36 entre 12, 3. Ejemplo 3. Ahora me piden el radio de la circunferencia mayor. La fórmula es la misma porque la figura es igual. X igual a raíz cuadrada de a por b. Reemplazando. X sería, ¿quién será X? X es el radio intermedio, mira. 3 es igual a raíz cuadrada de a. A es 1. Y el b, que es lo que me piden, ¿no? Sería, esta raíz pasa como potencia, sería 3 al cuadrado, 9. Entre 1, 9. Entonces el valor de b es 9. Teorema 6. Ahora, ¿te acuerdas que acá en uno de los ejemplos he puesto así parecido? Entonces, este es un teorema que va a ser más fácil. O sea, sin hacer semejanza, sin nada. Eso va a ser más rápido, más simplificado. Este es el valor del x, el teta, teta. O sea, pero ten bastante cuidado. No me piden este lado. Me piden este lado. ¿Por qué este lado? Porque justamente está al costado del ángulo teta. Mira, si te das cuenta, está al lado del teta, ¿sí o no? Entonces me piden este ladito, no este. Porque a veces se confunde. Es este. Siempre, acuérdate, siempre que está al costado del ángulo, ese es el valor del x. Ahora, el m es todo. Y el n tiene que estar al costado del x. Mira, x. El n no puede estar acá. Está acá, a su costado. Mira, sería x cuadrado es igual a m todo por n. Ejemplo 1. Dice, hallar el valor del x. Mira, acá está el x. Sería x es igual a ¿quién? A todo por este lado, que está a su costado, mira. Entonces, aplico la formulita
Entonces el valor del x es 3 raíz de 3, 3 es 27, ¿no? Raíz cuadrada 27, 3 raíz de 3. Ejemplo 2. Ahora acá. Ahora me dan este valor que, ¿te acuerdas que era x? Ahora es 6, me dan de dato. Ahora me piden este ladito n, su costado. Y todo vale 12. Entonces la fórmula es la misma. Sería 6 al cuadrado es igual a 12, que es todo, por n. 6 al cuadrado 36 entre 12, 3. Ejemplo 3. Ahora, me piden, acá me dan de dato el x que era 4, el 2 que este lado, su costadito, ¿no? Su lado que son vecinos. Ahora me piden el total. M. Sabemos esta formulita, reemplazando 4 al cuadrado es igual a todo por 2. Significa que el m vale 8. 4 al cuadrado 16 entre 2, 8. Tarea. Mira, estos son los ejemplos que hemos hecho. Este es el triángulo semejantes, alfa, beta, alfa, beta. Tienes que relacionar primero el alfa y luego el beta, ¿no? 2. Acá está uno de los teoremas, ¿no? De la circunferencia circunscrita. 3. Acá cuando ves el cuadrado está inscrito en un triángulo rectángulo. Acá es cuando es una bisectriz del ángulo recto, ¿no? 45, 45. Igual, bisectriz 30, 30. Hemos hecho esos problemas ya. Ahora cuando son tres circunferencias tangentes. 7. Este es el último teorema que hemos hecho. ¿Ya? Este es uno de los problemas semejantes que tienes que dar cuenta. Es parecido, solamente los datos son diferentes. Para que te adaptes. Para que te des cuenta. Observa los problemas anteriores, los ejemplos anteriores y te va a salir. Igual acá, mira, este es un paralelogramo. Ya hemos hecho. Solamente cambio de datos. Me piden QD también. Para que practiques. Ahora el número 10 también hemos hecho. El triángulo. ¿Te acuerdas que era 6, 7, 8 creo? Y me dicen que otro triángulo es semejante. El perímetro es 48, creo que el ejemplo anterior. Pero ahora es 7, 24, 25. Este es 540 el perímetro. Calcular su lado menor. Su lado menor sería 7. O sea, supongamos, ¿no? Si él es 7K, el otro triángulo, ¿no? Que es semejante, 7K, 24K, 25K. Entonces la suma es 560. Entonces me piden el lado menor. ¿Quién es el lado menor? Sería 7K. El reto. El reto, acá está literal, ¿no? Dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo BAC es igual a 2 veces la medida del ángulo BCA. Se traza la bisectriz AD. Si ACC, BC es A, entonces la longitud de AD es. Acá, como es literal, tienes que dibujar tu triangulito y trazar la bisectriz AD. Ya, muchachos, fue un gusto enseñarles. Ya, y nos vemos para la próxima, ¿ya? Estudien, no se confíen. Gracias.